History as John V. Watson, un psicólogo reconocido, y Rosalie Reiners, su asistente y futura esposa, decidieron combinar el amor en un experimento que pasaría a la historia como el experimento del pequeño Albert. La idea era audaz, la ejecución debatible y los resultados tan éticamente turbios como un charco de lodo en pleno verano. Así, en una historia que uno podría confundir con el inicio de una epopeya dickensiana, el destino del pequeño Albert quedó sellado. Así que hoy en Weird History, escondan a los Hydra Kids del experimento del pequeño Albert. Pero, antes de que avancemos demasiado, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos de qué otros estudios psicológicos te gustaría escuchar. Ahora, ¿qué fue peor para los chicos llamados Al? ¿Conocer a J. Robert Oppenheimer o el siguiente experimento? John B. Watson, quizás inspirado por el famoso experimento de Ivan Pavlov con perros salivando y campanas, pensó en llevar la idea de la respuesta condicionada en una dirección diferente. ¿Por qué condicionar el hambre cuando podrías condicionar el terror? ¿Y por qué probar en un perro cuando podrías traumatizar a un niño en su lugar? Aparentemente, él sentía que Pavlov. El objetivo era tan claro como cuestionable: condicionar el miedo en un niño pequeño y ver qué pasaba idealmente sin que nadie saliera lastimado. El sujeto de prueba era un bebé de 9 meses apodado Pequeño Alberto. El procedimiento era sencillo. A Pequeño Alberto se le presentaron una serie de objetos blancos y peludos inofensivos, especialmente una rata. Cuando Alberto intentó tocar a la criatura peluda, Watson golpeó una barra de metal con un martillo justo detrás del bebé. El bebé, como era de esperarse, se sobresaltó y no estaba seguro de lo que había pasado. Este proceso se repitió hasta que Alberto empezó a asociar los objetos blancos y peludos con un ruido fuerte y aterrador, lo que provocaba que reaccionara con terror al solo ver cosa que tuviera pelaje y un color brillante. La prueba fue técnicamente un éxito. El pequeño Alberto, que antes no caras de los conejos, las bolas de algodón o las máscaras de Santa Claus, ahora estaba debidamente condicionado para encontrar cualquier cosa blanca y es como el peor miedo de cualquiera. Y Watson siguió observando la nueva fobia adquirida por Alberto, aparentemente sin darse cuenta ético en el que se estaba metiendo. Llamar poco científico al experimento sería como decir que un volcán está un poco caliente. Idealmente, los experimentos científicos deberían incluir parámetros como medidas objetivas, grupos de control y un tamaño de muestra mayor que un solo bebé aterrorizado. Lamentablemente, Watson y su asistente, Rosalie Reiners, se saltaron todo eso, adoptando en su lugar un estilo de observación personal que se parece sospechosamente a puras conjeturas. No había métricas precisas, ni escalas, ni un grupo de control de otros bebés con los cuales comparar sus resultados. El miedo del pequeño Albert solo se estaba midiendo contra sí mismo. Cuando Watson registró sus hallazgos, estaba emocionado de notar que el condicionamiento había funcionado. Albert estaba visiblemente molesto por las cosas blancas y peludas, lo cual fue suficiente prueba para que Watson cantara victoria. Sin embargo, para cualquier investigador en ciernes, la celebración habría parecido un poco prematura. Los experimentos siempre son más que la hipótesis inicial. Son la culminación de la eliminación y el esfuerzo repetido. ¿Y si Albert simple estaba teniendo un mal día? ¿Y si ya estaba predispuesto a no gustarle el color blanco? ¿Y si el entorno de prueba en sí mismo estaba teniendo un mayor efecto en las reacciones de Albert que el ruido fuerte repentino? El informe de Watson no respondió ninguna de esas preguntas, sino que optó por un enfoque resumido de sus hallazgos que sacó conclusiones cuestionables basadas en evidencia muy escasa. Después de concluir que Albert estaba completamente condicionado para detestar todo lo blanco y esponjoso, Watson y Reiners simplemente se detuvieron. Terminaron el experimento, sin hacer ningún esfuerzo por revertir el condicionamiento, asumiendo que el terror de Albert basado en el color simplemente desaparecería con el tiempo. Al igual que las pruebas mismas, esta suposición no se basaba en ninguna evidencia científica. Se dice que la madre del pequeño Albert empacó y huyó de la ciudad, presumiblemente por miedo a que Watson los buscara para otro experimento como suelen hacer los científicos locos. Las palabras de despedida de Watson sugerían que Albert simplemente superaría sus miedos después de experimentar las dificultades de la vida. Este sentimiento quizás sea más apropiado para cosas como rodillas raspadas o que te roben el dinero del almuerzo. Intentó ser tranquilizador a su manera. En cualquier caso, Albert ya se había ido. El experimento había terminado, y el polémico experimento de Watson quedaría archivado en el gran catálogo de errores científicos. Durante sus experimentos, Watson se deshizo en elogios sobre la salud ejemplar de pequeño Albert, uno de los niños mejor desarrollados que jamás habían llevado al hospital. Watson lo señaló en su artículo de 1920, citando el carácter imperturbable del niño como prueba de su idoneidad para el experimento.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que lo saca a encontrar fallas en la descripción optimista de Watson. Algunos sugieren que Alberto pudo haber tenido retrasos en el desarrollo o problemas neurológicos, lo que representa una gran señal de alerta que afectaría los resultados de cualquier prueba. Obviamente, esta posibilidad es algo que un investigador respetable habría descartado antes de comenzar cualquier experimento. Pero respetable y John B. Watson rara vez han estado en la misma oración. Watson ya no estaba para responder a estas acusaciones. Y además, quemó todas sus notas sobre el experimento antes de morir, como suelen hacer los científicos locos. Fue una época oscura para el bienestar infantil y la investigación. No existía el consentimiento informado. Si participabas en un experimento, solo tenías que confiar en que los investigadores no te estaban mintiendo sobre lo que estaban haciendo. No fue sino hasta décadas después que la psicología, impulsada por historias como la de Pequeño Alberto, comenzó a considerar seriamente las implicaciones éticas de involucrar a bebés en este tipo de estudios. Los psicólogos de todo el mundo finalmente estuvieron de acuerdo en que los bebés son de hecho pésimos sujetos de prueba para el condicionamiento del miedo. Un niño apenas está comenzando a hacer asociaciones en esa etapa y es incapaz de articular cualquier tipo de pensamiento complejo, así que ponerlo en un estudio de condicionamiento conductual tiene poco valor científico. Lo único que Watson estaba logrando con su experimento era asustar muchísimo a un bebé cualquiera. La Asociación Americana de Psicología eventualmente establecería lineamientos dirigidos específicamente a evitar que los bebés y otros participantes que no sabían lo que pasaba fueran sometidos al terror en nombre de la ciencia, presumiblemente con la esperanza con otro caso como el de Alberto. Lo siento, Bill Nye, a veces la ciencia no manda. Debido a los meticulosos literales intentos de Watson por borrar todo rastro tras de sí, la verdadera identidad del pequeño Alberto sigue siendo tan misteriosa como avistamiento de Pie Grande. Pero existen teorías. Algunos investigadores creen que Alberto era Douglas Merritt, un niño con hidrocefalia que trágicamente murió joven. Esto, por supuesto, solo echó más leña al fuego del desastre ético. ¿Y si Watson hubiera traumatizado a propósito a un niño con una enfermedad terminal? Si lo hubiera sabido, no tenemos duda de que habría abordado semejante falta ética diciendo: ¿qué se le va a hacer? En 2014, un grupo de investigadores canadienses sugirió otra posibilidad. El pequeño Alberto pudo haber sido William Albert Burger, un hombre que vivió más allá de los 80 años y, lo más notable, tuvo toda su vida miedo a los perros, sin importar el color de su pelaje. Aunque esto no ha sido completamente verificado. Las historias divergen, los misterios se multiplican y la comunidad científica sigue dividida sobre cuál Alberto, si es que alguno, fue realmente el desafortunado niño en el experimento de Watson. También es posible que nadie quiera reclamar a pequeño Alberto como su hijo porque nadie quiere ser visto como los padres que entregaron a su bebé al Dr. John the Potbanger. Pero no hay registros de los padres de Alberto, así que una vez sepamos todas las circunstancias que los llevaron a someter a su bebé al experimento de Watson. Independientemente de los detalles, hay un hecho claro. El legado de Watson perdura, aunque sea solo en las historias de advertencia que se cuentan a los estudiantes de psicología. Tras el inquietante legado del pequeño Alberto, la psicología atravesó una especie de crisis existencial. ¿Qué significaba ser un científico? Todo estaba permitido en la búsqueda del conocimiento. El mundo académico fue aceptando poco a poco que la ética importaba y que quizá no se debía someter a los niños a experimentos aterradores solo por el bien de la posteridad. Los investigadores modernos ahora saben que deben evitar traumatizar a los bebés y buscar formas menos potencialmente dañinas de realizar experimentos de condicionamiento. Además, el notorio experimento de Watson inspiró la creación del Código de Ética de la APA, que aunque no se estableció formalmente hasta 1953, eliminó de manera efectiva de todo se vale en la ciencia que favorecían Watson y muchos otros. En lugar de confirmar las teorías de Watson, el experimento del pequeño Alberto demostró la necesidad de estándares éticos, de investigación, regulación y metodologías confiables en el estudio científico. Puede que nunca sepamos con certeza quién fue Alberto, pero su historia tuvo un efecto permanente en todo el mundo. El Dr. John B. Watson, por su parte, dejó la psicología para tener una exitosa carrera como ejecutivo de publicidad, como lo haría un científico loco. ¿Y tú qué opinas? ¿Estuvo justificado el experimento del pequeño Alberto? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.